Hola chicos y citas, bienvenidos a este vídeo donde veremos cómo crear y usar componentes para nuestros diseños. Bueno, en el anterior vídeo vimos qué eran esto de las bibliotecas que servían para guardar colores, fuentes y componentes, y claro, tenemos que ver muy bien qué es este tema de los componentes, porque los colores y las fuentes sí que es algo facilito, pero los componentes sí que es algo un poquito más complejo, aunque sí muy útil. Ya os digo que si no sois diseñadores profesionales o si veis que os cuesta un poquito de entender este tema, tranquilos porque no es totalmente necesario, y este vídeo sí que es verdad que es para usuarios que queráis explorar un poquito más las funcionalidades de Adobe XD. ¿Qué son los componentes? Bueno, pues los componentes son elementos reutilizables que nos ayudan a mantener lo que es la consistencia de nuestros proyectos o diseños, y pueden ser tanto botones como tarjetas, barras de navegación y mucho más, ¿no? Básicamente todos los componentes que hay dentro de un diseño. En este caso, no os lo voy a presentar en una aplicación porque este curso es para diseño gráfico básico, para usuarios que queráis crear proyectos o diseños para vuestras redes sociales o vuestros canales. Así que en este caso vamos a verlos aplicados a un proyecto que hicimos de Teamfight Tactics para el streamer Akawonder, que sería una cosa que llamábamos las AK Compos. ¿Qué pasaba con ellas? Bueno, pues que había que hacer muchas a lo largo del mes y queríamos hacerlas de una forma rápida y no tener que estar buscando siempre los iconos, montando todo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue crear esta plantilla editable que veis en la pantalla. Tiene aquí las letras, los títulos, tiene los párrafos, que de hecho si quisiéramos, veis, como no tenemos guardados estilos de caracteres, lo que podemos hacer es guardar este estilo de carácter. Aquí lo tenemos. También podemos guardar veis que se guarda tanto de un color como de otro. Esto lo hicimos en el anterior vídeo, que podéis ir a verlo, pero bueno, como esto no lo tenía hecho, pues así os lo muestro por aquí. Tampoco tenemos los colores, pero bueno, se podría hacer. Imaginaos que queremos hacer todos estos colores y meterlos de una vez, pues señalamos todos los colores que queremos meter y así tenemos pues esta especie de paleta de colores que hemos creado de esta forma. Después de esta plantilla tenemos nuestra hoja de componentes para poder completar esta plantilla. Teamfight Tactics es un juego que tiene muchos componentes en cuanto a sinergias, en cuanto a orígenes, a clases, objetos que se le pueden poner a los campeones, ¿vale? Y una composición figuran una serie de campeones, y esos campeones tienen que verse con sus objetos recomendables, que en el TFT son unos cuantos, son bastantes, y luego también con sus sinergias y sus orígenes y sus clases, ¿no? Entonces lo que hicimos fue guardar estos componentes. Vais a ver aquí en la biblioteca, si desplazamos aquí los componentes, veis que están todos de esta forma, ¿vale? Los tenemos todos guardados aquí. ¿Por qué? Porque así podemos reutilizarlos siempre que queramos. Por ejemplo, si nosotros queremos coger este componente, lo cogemos y lo arrastramos al lienzo y aquí ya tendríamos este componente. De hecho, si nos vamos a la plantilla, vemos que todo esto son componentes. ¿Por qué? Porque veis que al seleccionarlo, la línea no es de color azul, sino que es de color verde. Por lo tanto, eso quiere decir que es un componente, y que este componente, si le damos al botón derecho en editar componente principal, vemos que es este componente es el que hemos ido copiando a otro documento o a otra mesa de trabajo, y siempre podremos crear o modificar este componente principal. Y sin modificar estos son instancias de ese componente que son como copias que hacemos del componente principal, y luego este componente tiene una forma de comportarse, como por ejemplo vais a ver aquí. Este es un componente que podemos manejar el estado predeterminado es pero podemos decir que sea de coste 1, de coste 2, de coste 3, ¿veis? Aquí lo vais a ver. En esta parte de la derecha hemos creado como diferentes estados de ese componente principal, y podemos decir si son de coste 1, de coste 2, 3, 4, 5, lo que sea, ¿no? Entonces lo podemos dejar de momento en predeterminado. Y vais a ver que si yo cambio el componente principal, no se me cambian las instancias, ¿vale? Esto es independiente, y lo que vamos a poder hacer es cambiar cada componente que hay aquí, coste 4, coste 5, al coste que queramos, sin afectar a los demás componentes. Este lo vamos a dejar en su estado predeterminado por aquí, y luego tenemos más componentes. Tenemos también el estado de lo que sería la sinergia, puede ser plata, puede ser bronce, puede ser oro, diamante. También tenemos el número de la sinergia, que puede ser 7, 8, bueno, este está un poquito chungo, pero bueno, lo podríamos ir cambiando de esta forma, 6, 7, 8, lo veis. Y luego tenemos el grupo
de componentes, que esto es un grupo que forma parte el componente este que tenemos aquí y el componente de número de sinergia, ¿veis? ¿Qué pasa? Pues que como esto es un grupo de componentes, lo podemos duplicar y esto ponerlo bronce y esto ponerlo, por ejemplo, 2. Entonces ya teníamos este componente modificado pues de una forma rápida y sencilla. Luego también tenemos el icono del origen o la clase que sea, que aquí a la derecha las tenemos. Como veis aquí pues serían el Bastión, Darkin, Dezai, bueno pues lo que queramos poner, ¿no? Hay muchísimos orígenes y clases. Y luego tenemos el tema de los objetos, que tendríamos que hacer un componente principal que sería el ítem con Blue Buff, por ejemplo, Bramble. Están todos los objetos que podemos utilizar dentro del TFT y veis que se van cambiando. Vamos a poner el estado predeterminado, que sería ese, y luego aquí tenemos un grupo de este componente principal que sería dobles, ¿no? Porque hay veces que podemos usar uno, que podemos usar dos o podemos usar tres. Entonces lo que haríamos sería duplicar este componente según corresponda dentro de nuestra compu. Y bueno, y luego tenemos pues las sinergias creadas, porque hay veces que tenemos 2, 3, 4, 5, pueden subirse las sinergias pues hasta 9, ¿no? Tendríamos aquí las sinergias disponibles. ¿Por qué? Porque esto de las sinergias es lo que vamos a llevar directamente a nuestra composición. Por ejemplo, vamos a coger que haya 7 sinergias, vamos a darle a control C. Veis que este grupo de sinergias está compuesto por un grupo a su vez más pequeño que os he explicado antes y este a su vez pues más pequeño, ¿no? Con el origen, con la clase y tal. Esto lo vamos a copiar aquí, 7 sinergias, y las ponemos aquí a la izquierda y aquí podemos intercambiar pues si es Bastión, por ejemplo, y si esto fuese, cogemos el componente y ponemos 7 y esto que en vez de ser bronce sea diamante. Pues tendríamos aquí fácilmente los componentes listos para cambiarse. ¿Y cómo se hace esta cosa de los estados? Bueno, pues los estados podemos crear, por ejemplo, aquí un círculo. Vamos a crear un círculo por aquí y vamos a ponerle que sea de color azul. Esto sería vamos a hacerlo un componente principal. Si pulsamos el botón derecho, lo que vamos a hacer es con el control K, con el comando rápido o directamente dándole a crear componente. Esto es lo que sería un componente principal. Como veis, automáticamente ya se nos incluye cuando creamos un componente en la biblioteca de componentes. Incluso podemos cambiarle el nombre pinchándole 2 veces y poniéndole círculo. Este círculo es el que vamos a poner que tenga un estado predeterminado. Por ejemplo, si añadimos otro estado como nuevo estado, vamos a ponerle verde. En verde vamos a buscar un color que sea verde. Aquí está. Podemos crear un nuevo estado y puede ser rojo. Rojo. Entonces ya tenemos que este círculo tiene un estado predeterminado que era azul y que luego este componente podemos ponerlo verde, podemos ponerlo rojo. Si hacemos una copia de este componente, como veis la copia está de color azul, que es el estado predeterminado, pero si queremos ponerlo verde, pues aquí vamos eligiendo el estado de este componente. Y esto es muy útil cuando queremos hacer copias de estos componentes y queremos cambiar cómo está pues de color o para hacerlo de una forma rápida. Podemos agrandar este componente, podemos ponerlo más pequeñito, como queramos. Aquí, si cambiamos por lo que sea el tamaño, sin querer, lo que podemos hacer es restablecer al estado principal. Entonces, si restablecemos al estado principal, que es el que coge de esta figura, si estaba marcado es porque había cambiado algún estado del estado principal y lo que podemos hacer es darle al botón derecho y restablecer el estado principal a como estaba. También podemos hacer modificaciones en ese mismo componente en caso de que lo necesitemos. Y para meter un personaje dentro de este componente, por ejemplo, vamos a coger una de las imágenes de los campeones que tenemos aquí y vamos a arrastrar una de ellas a este componente, al centro. Y como veis, pues ya se nos crea el personaje y este personaje podemos elegir si es de coste 4, de coste 5. Bueno, en este caso lo que haríamos sería coger el componente, primero poner el coste y una vez puesto el coste ya así arrastramos ese personaje al componente para que se vea de esta forma. Que hemos explicado antes de si modificamos algo del componente principal va a salir con ese puntito central que nos indica que es un estado diferente al componente principal. Pero bueno, esto no nos importa porque solo los vamos a utilizar para este caso y el componente principal siempre va a seguir existiendo en nuestra biblioteca de componentes. Y para que veáis el tema de los objetos, si queremos copiar este componente aquí al campeón que acabamos de colocar, lo que podemos hacer es que este vaya con el Blue Buff, por ejemplo, y este con la Guinsoo. Los elegimos aquí a la derecha todos.
En el próximo vídeo veremos más sobre herramientas externas con las que podremos trabajar en Adobe XD y que pueden sernos muy útiles a la hora de diseñar. Muchas gracias por ver este vídeo. Si tenéis alguna duda o sugerencia, dejadmela en los comentarios, dadle a like si os ha gustado. Me encantaría ver un like y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.